pero quizá hoy día más corta. Ya, entonces, ya, también, ahora sí también. Entonces, como mini recordatorio lo que hicimos el otro día, así muy, muy breve, lo que hicimos la clase pasada fue a partir de una distribución de carga, eh, que está caracterizada por esta densidad de carga ρ. Entonces lo que calculamos fue cuánto vale el potencial eléctrico en un punto P bien lejano, ¿sí? Y ahora va a quedar claro por qué nos importaba el hecho de que fuera lejano y no en un punto cualquiera. Yo les dije, esto tiene como más sentido y utilidad cuando uno se para en un punto P lejano, entonces hicimos todo este enjuague, da lo mismo ahora, y lo que encontramos era que el potencial eléctrico se puede escribir como una descomposición como infinita al final, porque tiene que ver con un Taylor que hicimos, y entonces nosotros nos quedamos por ahora con dos términos del Taylor, pero podría haber sido con más términos, ¿sí? Así que viene, nosotros nos quedamos solo con esos dos, ¿sí? Pero podrían haber sido más términos. Si nos quedamos solo con dos, entonces nos quedamos con este término que se llama como el término del monopolo eh, eléctrico, ¿cierto? Entonces, que me dice la, la principal componente del potencial eléctrico está dado por este término que está acá, y es porque, ojo, aquí van aumentando, como mencioné, la potencia. Primero es R, R cubo, después creo que viene un R a la quinta, y así sucesivamente. Entonces, y eso los términos tienen cada vez menos relevancia, eh, dado que tienen potencias más grandes y están en el denominador, ¿cierto? Entonces, el término más importante es este que está acá, que quiere decir que a grande escala, entonces, si es que Q es la carga total, entonces este es el término coulombiano finalmente, ¿cierto? Carga partido por la distancia y esta constante de Coulomb, entonces el término coulombiano. Pero por otro lado, también tengo esta contribución del dipolo eléctrico, ¿cierto? Entonces, donde aquí este P que está acá es el que cada distribución de carga, entonces yo puedo calcular su momento dipolar total dado por esta expresión. Entonces, si yo sé el ρ, entonces, y calculo esta integral, ojo que esta integral tiene tres términos, porque es una, ¿cómo se llama? Tengo este término vectorial y porque este momento dipolar es un vector. Entonces, son tres términos, obviamente. ¿Sí? Entonces, podría calcular como un dipolo global. Esto lo pueden ver ustedes como que es una especie como de promedio del dipolos, ¿sí? O como más que un promedio, la suma de cada una de estas contribuciones, ¿cierto? Cada una de estas lo puedo considerar como que tiene una pequeña contribución, una pequeña contribución, una pequeña contribución, y la suma total, o sea, la integral de todo eso, me da el momento dipolar total, ¿sí? O sea, si están todos alineados, si están todos como todos para todos lados, entonces esto por simetría va a dar cero, ¿cierto? Si algunos apuntan para allá, otros para acá, otros para acá y otros no sé, en fin, todo es bien random, entonces esto va a ser efectivamente cero, ¿sí? Si es que por algún mecanismo yo logro que estos dipolos se alineen, o sea que tengo, como les mencionaba, toda una cosa así, en ese caso, ahí voy a tener un momento dipolar distinto de cero, ¿sí? Y entonces ahí este término va a ser importante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser como que aplicar eso a un modelo como macroscópico de la materia. Entonces, para eso es que vamos a definir la noción de dieléctricos. ¿Sí? Y esencialmente esto se refiere, los dieléctricos, cuando queremos decir, son los aislantes, como otra forma de decir, generalmente, aislantes. ¿Sí? Entonces, ya voy a escribir un poquito aquí, pero no es tanto. Es como para explicar el origen como físico de esto.
Aquí lo voy a explicar mejor, ¿ya? Ya, entonces, eh, ya, le voy a explicar aquí esencialmente como con un monito. ¿Sí? Entonces, consideremos que tengo lo siguiente, o sea, uno sabe que los materiales le enseñaron en química, ¿cierto? Que muchos de los materiales, pensemos en sólidos, por ejemplo, que es más fácil como de hacer este monito para mí, pero en verdad puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser sólido en verdad, pero que uno puede hacer como que le enseñaron en química que, no sé, pensemos en no sé, teflón, lo que sea, cualquier material, lo del que a ustedes se les ocurra, uno tiene una estructura molecular, ¿cierto? Esa estructura molecular tiene alguna forma, independiente de que aquí hice una caja, pero ustedes saben, les enseñaron también que existen estas formas como de tetraedro, ¿cierto? Que, no sé, esta, en fin, ¿cierto? Estas formas que son así, hay distintas como configuraciones geométricas en las que pueden ordenarse estas moléculas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene uno? Que, bueno, y ahí uno dice, entonces acá hay una molécula, ¿cierto? O los puedo considerar en términos de átomos, lo que sea. Esto, cuando uno tiene esto en la vida real, estas cuestiones no son perfectamente simétricas, sino que puede haber que exista un pequeño exceso de carga positiva por un lado y un pequeño exceso de carga negativa por otro. Uno puede considerar que esto en total tiene carga neutra. ¿Sí? La carga total de esto sería neutra. Pero esto por distintos como ya sea defectos geométricos o simplemente la misma estructura de la molécula, esto tiene pequeñas asimetrías. Esa pequeña asimetría hace que esto, de alguna forma, yo lo pueda entender como que sea equivalente a decir que ahora tengo como, si es que tenga una asimetría, por ejemplo, que arriba hay más, en esta zona del material hay más positivo y en esta zona hay más negativo, esto yo lo puedo modelar perfectamente como que toda esa molécula la puedo representar como una carga positiva aquí más Q y una carga negativa menos Q. Entonces todo esto se vuelve así como una especie de un dipolo. ¿Sí? Tal cual lo que el modelo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, como que de aquí ahora paso a esta cuestión que está acá, como a modo de simplificar un poco la cuestión, la geometría está súper compleja, no me voy a interesar en eso, no me voy a preocupar. Si es que tiene la estructura hexagonal, lo que sea, simplemente voy a poder decir, cada uno de estos centros, como en el material, cada uno de estos a lo mejor es asimétrico y por lo tanto puedo entender que esto lo puedo entender como una colección entonces de dipolos. O sea, por lo tanto, todo el material, o poner entonces cara, todo un material cualquiera, que es de este estilo, por ejemplo, no sé, un material cualquiera, entonces lo puedo ver como una colección de dipolos. ¿Sí? Y entonces algunos van a ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Ya no lo veo solo como una colección de partículas, ¿sí? Sino que lo veo como una colección de dipolos. ¿Sí? Entonces, y uno sabe que si digamos este campo eléctrico, o sea, si estas cargas, digamos que estoy pensando en un aislante y por lo tanto esto no tiene mucha posibilidad de moverse, sino que están ahí y solamente de reorientarse, entonces uno tiene que, los dipolos tienden a orientarse. Sí, así que esto va a quedar aún más claro cuando vayamos desarrollando un poquito como la teoría, ¿sí? Pero entonces uno sabe que las cargas, por ejemplo, si yo pongo un campo eléctrico en esa dirección, entonces las cargas positivas, ¿hacia dónde tienden a moverse? Si es que tengo un campo eléctrico que va para allá. Las cargas positivas tienden, si yo tuviese, imagínense que tuviese una carga positiva por acá, ¿a dónde tiende a moverse? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
¿Se mueve a favor del campo o en dirección contraria al campo? A favor, ¿cierto? Y si tuviese una carga negativa, entonces esa carga se mueve en contra del campo. Por lo tanto, si yo pusiera un campo eléctrico para allá, yo lo que vería esencialmente sería que todos los campos eléctricos, o sea, todos los dipolos se tienden a orientar así. Todos estarían así como bien alineaditos, ¿sí? No se mueven, se quedan donde mismo, así como que, pero simplemente es como que rotaran y se tienden a alinear entonces en esa dirección, ¿sí? Porque la carga negativa quiere como que moverse hacia la derecha y la carga negativa quiere moverse hacia la izquierda. Perdón, la positiva quiere moverse hacia la izquierda, ¿sí? En la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? Espérenme un segundo, que imprimí unas cuestiones que se me quedó el cuaderno en la casa. Espérenme un segundo, chicos, que por alguna razón creo que me imprimí unas cuestiones y no se imprimieron. Esperen. Ya. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, una forma de entender ahora esta como redistribución de cómo se orientan los dipolos es lo siguiente. Entonces, consideremos como el siguiente monito. Consideremos que tengo un material al cual le hago, digamos, un corte. ¿Sí? Ya, entonces, consideremos un material al cual le hago un corte de la siguiente forma. Entonces, consideremos lo siguiente. Ya, le hago un corte a esto y entonces veamos lo siguiente. Si es que yo pusiera un campo eléctrico, entonces voy a ver que todos los dipolos se van a orientar algo así como de esta forma. Imagínense que esto fuera como una naranja, que la partía ahí por la mitad. ¿Sí? Entonces, supongamos ahora que yo pongo un campo eléctrico en esta dirección. Un E externo. Si pongo un campo eléctrico en esta dirección, entonces por la misma razón que vimos recién, entonces yo les dije, las cargas positivas tienden a moverse en el mismo sentido que el campo eléctrico y las cargas negativas en sentido contrario. Por lo tanto, esencialmente lo que voy a tener para hacer así. Menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y se pueden imaginar ahora qué es lo que está pasando acá. Entonces, primero todos se alinean y además pasa algo bien bonito, ¿cierto? Que es lo siguiente. Si yo ahora veo, digo, claramente esta cuestión ahora la distribución de carga no es uniforme, porque si fuera uniforme estarían aquí como ordenados todos de manera aleatoria, ¿cierto? Aquí, ojo, en este caso, como que la carga total del sistema, independiente de si se polarizan o no, voy a tener que una carga como real en un material como que es electrónicamente neutro, va a ser cero, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, pero si ahora yo miro este monito que está acá, entonces, ¿qué es lo que tengo? Fíjense que debido a este efecto que ahora estos
dipolos a escala como micro se tienden a alinear, entonces voy a tener que puedo definir, fíjense aquí tengo todo más, 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 más. Es como que, no es como que, realmente la superficie esta de este lado del material efectivamente queda con una carga de polarización que se llama. Esto uno puede definir entonces una densidad de carga de polarización que resulta ser positiva en este caso. Y de manera análoga, uno puede ver que debido a este alineamiento de los dipolos, ahora este otro lado de la superficie tiende a quedar con una carga negativa. Por lo tanto, tengo una nueva densidad de carga, pero ahora le pongo el apellido que es de polarización, que no es una densidad de carga como la que uno como entendíamos previamente. Y entonces es efectivamente debido a esta reorientación de los dipolos, por eso es que una densidad de carga de polarización, y esta, en este caso queda negativa. ¿Sí? Y por último, ¿qué más puedo sacar el jugo así como solo esto es como con las manos nomás si se dan cuenta, solo a partir de un monito? A partir del monito puedo ver que, fíjense que cada uno de estos campos, cada uno de estos dipolos, debido a que están alineados, si ahora me voy como a las bases, tengo dos cargas, las cuales cada una de ellas finalmente tienen un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Para dónde va el campo eléctrico? En este caso, generado por cada uno de los pequeños dipolos. Fíjense que la carga positiva queda a la derecha, la negativa queda a la izquierda. ¿De dónde hacia dónde va el campo normalmente cuando ya los vimos? Las líneas de campo van siempre de positivo a negativo. Por lo tanto, tengo que cada uno de estos genera un pequeño campo aquí inducido. ¿Sí? Como que eso, así se llama este campo, un campo inducido, porque este es un campo chiquitito generado por este dipolo. Pero cuando lo sumo con el DS, el DS, el DS, el DS, finalmente voy a tener que acá al interior del material voy a tener un campo eléctrico así realmente macroscópico, ¿no? ¿Sí? Ya no es tan chiquitito porque la suma es la contribución de todos los campos dentro del material, de todos los dipolos dentro del material, y que es el que se llama el campo eléctrico inducido. ¿Sí? Entonces, fíjense que en ese caso, independiente aquí, si yo invirtiera todo y en vez de decir que el campo eléctrico, en vez de ir para la derecha, va para la izquierda, todas las flechas se hubiesen invertido, ¿cierto? Lo importante es entender de que el campo eléctrico inducido, debido a esta reorientación de los dipolos, siempre se opone a la dirección del campo eléctrico que yo imponga en el material. O sea, si el campo eléctrico va para la derecha, el inducido adentro va hacia la izquierda. Entonces, aquí al tiro ustedes se pueden preguntar ahora, ¿cuánto sería como el campo eléctrico total en este caso? Si se fijan, debido a que puedo reorientar los dipolos, entonces, cuando yo sume la contribución de este campo eléctrico externo con este campo eléctrico inducido, el campo eléctrico, el total, el de verdad, va a ser más chico al interior del material que el campo eléctrico externo que yo esté imponiendo. ¿Sí? Porque cuando sume este vectorcito con este vector, entonces va a ser un vector que realmente va para allá, pero va a ser más chico en magnitud que este que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, la idea, no? Esto es todo como con las manos. Vamos a llevarlo en la próxima como página a ecuaciones. Y ahora como de cuantificar realmente estos efectos. Por último, el último mensaje que quiero que uno puede destacar acá. Fíjense que me preocupé aquí de la superficie. O la superficie de este lado quedó negativa, la superficie de este lado quedó positiva. Perdón, fui para claro. Entonces, y es como cuando les mencionaba la clase pasada, pues uno se volvió loco. Lo que les mencionaba la clase pasada, cuando uno como que carga, ¿cierto? Jugaba con un globo y se frotaba el globo como con la ropa, ¿cierto? Y uno se le para los pelos. Eso es esencialmente lo que está ocurriendo, que las cargas realmente el globo queda como polarizado, ¿sí? Ya, entonces por último, acá la superficie queda esta superficie negativa, queda esta superficie positiva. ¿Qué pasa acá al interior? Acá al interior la verdad es que también puedo definir ahora una nueva densidad de carga. Fíjense que acá, antes de imponer yo este campo eléctrico externo, si yo tuviese que imponer, o sea, definir una densidad de carga, la densidad de carga como la que ya conocemos, ¿cuánto sería? Si es que esto es uniforme realmente, entonces podría decir que, y la carga total es cero, entonces podría decir que en términos macroscópicos, la densidad de carga aquí es realmente cero. El ρ, la densidad de carga real, es cero. ¿Sí? Mientras que acá
ya no, por cierto, porque fíjense que están, por algo están, las de la izquierda son todas negativas, las de la derecha son todas positivas. Entonces, en principio, yo también puedo definir acá al interior del medio material una nueva densidad de carga, pero esa densidad de carga no va a ser la misma que antes, sino que va a ser una densidad de carga de polarización, que puede depender efectivamente de la posición, ¿sí? Entonces, tanto sigma P y ROS P son las que se llaman densidades de carga de polarización. No la he definido todavía como matemáticamente y formalmente, pero ahora creo que se entendió un poquito a través del mono, ¿cierto? Ya, hay consultas, chiquillos, acerca como de al menos entender con las manos esta cosa, ¿no? ¿O está todo bien? No, no hay problema. Chiquillos, necesito feedback de su parte, si no hablo solo todo el rato, realmente solo. Muchas gracias, Tony. Tony es la que siempre me apoya. Ya, entonces, ya, entonces estas van a ser densidades de carga, entonces como que que me va a indicar cómo se redistribuyó la carga debido a este efecto de polarización, ¿cierto? Entonces lo que queremos después también es encontrar cuánto vale este campo eléctrico inducido y vamos a ver que va a depender del material, por eso uno sabe que hay materiales que son más polarizables que otros, en fin, ¿cierto? Ya, entonces, déjame ver si que... Entonces, como les mencioné, ya, dijimos, la presencia de los dipolos, entonces van a generar este campo eléctrico inducido que van a hacer de que el campo eléctrico total al interior del material sea más chico, ¿cierto? Entonces, para caracterizar todo esto, entonces, se define un que se llama vector de polarización, que va a estar relacionado, por supuesto, al momento dipolar, pero no es lo mismo. ¿Sí? Y ese vector de polarización es por la letra P mayúscula. Es mala la anotación, como les dije, porque cuando uno lo escribe así como con mano escrita, entonces se parece mucho. Uno es P mayúscula y el otro es P minúscula. Y lo voy a, que sea bien ordinario lo que voy a hacer, este es realmente una P mayúscula. Sí, mayúscula. Tiene título, sí. Ya, pues entonces, ¿cómo es el monito así como para definirlo? Entonces voy a asumir de que nuevamente tengo un material y en cada punto del espacio, entonces voy a poder definir, entonces aquí va a tener un P1, a lo mejor va a tener un P2 para allá, aquí puedo tener, no sé, un P3, en fin, P4 y un Pn, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define este vector de polarización? Se define, entonces, el P mayúscula se define, entonces, para un volumen dado, aquí lo voy a poner así como que sea esencialmente es como una densidad, es como que yo agarro un volumen, fíjense que, ¿qué es lo que me dice esto? Esto es la sumatoria de todos los pesos y dividido por el volumen. Es como una especie de momento dipolar promedio, pero en cada punto del espacio es como que yo agarro un pequeño volumen acá, sube todas las flechitas que están acá, la divida por el volumen y entonces tengo un momento, un P en ese punto. Después lo mismo acá, voy a agarrar varias flechitas que van a entrar aquí, las promedio de acuerdo a esta definición y entonces voy a tener el valor del vector P mayúscula en ese punto. Aquí a lo mejor va para allá el P mayúscula, a lo mejor aquí va para acá el P, es como una especie de promedio pero local,
¿sí? En cada punto hago como un promedio en torno a una vecindad, por eso que está escrito esto de esta forma, ¿sí? Es un poco, no sé si es rara la definición, pero es como imagínense que es como un promedio en el volumen, ¿sí? Entonces, otra forma de entender esto es decir, tal cual lo que está escrito ahí, pues, o sea, lo mismo que le mencioné. P corresponde a la densidad volumétrica del momento dipolar. Pero esencialmente es como momento dipolar partido por volumen. Por eso es que dice densidad volumétrica. Es como masa partido por volumen sería la densidad de masa. Entonces, en este caso es una densidad de momento dipolar. ¿Sí? Es como momento dipolar partido por volumen. Eso es esencialmente. Y eso es lo mismo que, así como escrito ya no con sumatoria, sino que en un formato un poquito más, no sé, profesional, es decir lo siguiente. ¿Cómo calculo ahora entonces? Si yo conozco, imagínense que yo conozco el momento dipolar, eh, eh, el vector de polarización en todo el espacio. Imagínense que yo conozco el P, así, el P de R, realmente. Este P mayúscula en función de todo el espacio. Entonces, ¿cuánto vale el momento dipolar en un pequeño volumen? Entonces, imagínense que es como que yo multiplique volumen por eso. Po. Entonces, escrito ahora en términos diferenciales, esto se escribe así. El P de R por dB. ¿Sí? No, dB es el volumen. Así es como se describe. Es como, imagínense si yo quisiera hacer como la comparación como con masa, ¿cierto? Cuando yo tengo, imagínense que tengo un volumen aquí cualquiera, ¿ya? Para que se entienda un poco la definición. Tengo un volumen cualquiera y yo quiero agarrar un pequeño bloque aquí, así un volumen, y yo quiero saber a lo mejor cuánto es la masa que tiene ese pedacito. Y digo, eso tiene una masa de M. ¿Cuánto vale esa masa de M? La masa de M, digo, eso es densidad por volumen, ¿cierto? Es densidad de R por volumen, ¿cierto? Entonces sería como el análogo de esto, sería eso que está acá en cuanto al momento dipolar se refiere, ¿cierto? Esto, como dije yo, es el equivalente a la densidad, por eso que está ahí. Densidad, ese P mayúscula corresponde a una densidad, pero ahora del momento dipolar. Densidad por volumen me da el momento dipolar, así como densidad por volumen me da la masa, aquí está en términos vectoriales, así que por eso es que hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, eso obviamente es equivalente, ahora si yo lo escribo en total, como que el momento dipolar total, obviamente vas en la integral de volumen de este P de R por el volumen. ¿Cierto? Sería como el momento dipolar total en todo el volumen. Así como si yo quiero saber cuánto es la masa de todo el volumen, digo la masa de todo el volumen es la integral de eso, ¿cierto? Entonces es lo mismo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra definición. Entonces hagamos lo siguiente. Quiero ver hasta... Quiero no parar todavía, pero quiero saber cuándo voy a parar. Ya sé cuánto. No queda tanto. Profe, Sí. ¿este vector P es el mismo de la clase anterior? El vector, no, son dos vectores. Les dije que no la inventé yo la notación. La notación, o sea, el vector P, hay dos vectores P. Uno son estos vectores chiquititos, P, y el otro es el vector grande P. El vector chiquitito P es el mismo del momento dipolar de la clase anterior. Estos que vimos acá. Ese P es el P chiquitito. ¿Sí? Mientras que este P mayúscula, el vector polarización mayúscula, entonces ese es un P distinto que corresponde, ¿cómo se relacionan el P chiquitito con el P grande? Se relacionan mediante esta definición que está acá. ¿Sí? El P grande es como la densidad del vector chiquitito. Ok, gracias. ¿Sí? Ya. Ya, pues, entonces, aquí cómo lo vamos a conectar no es tanto trabajo lo que nos queda por hacer. Entonces, de lo visto anteriormente, en la clase pasada me refiero, para un momento dipolar P,
P chiquitita, ¿ya? O en verdad lo voy a poner así, para un momento dipolar, y en ese caso voy a estar pensando dp, así como que es una pequeña cantidad de momento dipolar. Entonces el potencial eléctrico cuando nosotros hicimos entonces la expansión multipolar, ¿cierto? Entonces dijimos que, ahora lo voy a escribir así, si tengo un pequeño momento dipolar P, entonces esa contribución, ¿cuánto vale? Entonces esa contribución vale este dp, ¿cierto? Partido por 4 pi epsilon 0 por el gradiente de 1r menos r'. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos visto. ¿Cierto? Ya, pues entonces, ¿qué es lo que estamos? Como que hagamos el mono, como siempre, como para tener claro de dónde salen estas cuestiones. Entonces, tengamos el mono. Entonces, tengo el mono aquí y voy a suponer nuevamente que tengo un pequeño volumen acá. ¿Sí? Y que ese pequeño volumen tiene un momento dipolar dp. Ese como que pequeño volumen, digamos, si ustedes quieren, representa un pequeño dipolo, un dipolo a nivel microscópico. ¿Sí? Entonces, ese pequeño volumen va a tener un momento dipolar dp. ¿Cierto? Y ese es mi volumen dB. dB y el volumen completo es el volumen B grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo ahora? Si yo que quiero saber, por ejemplo, cuánto sería el momento dipolar completo debido a todas estas cajitas, yo tengo que cada una de estas cajitas tiene un momento dipolar dP. Entonces voy a tener a lo mejor una cajita por acá, que tiene otro momento dipolar, que a lo mejor en este caso va para allá, voy a tener otra cajita para acá, entonces tengo que sumar todas esas cajitas. Nosotros ya sabemos que sumar en este contexto, obviamente, cuando tengo un dp, sumar quiere decir en este caso integrar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo sumo la contribución de todos los pedacitos chiquititos de hacer esta discretización en pequeños volúmenes, mi volumen total lo separo en pequeños volúmenes chiquititos, entonces el potencial de R, ¿cierto? Va a ser la suma de todas esas cosas. Va a ser 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral en todo el volumen. ¿De qué cosa? De, ya lo voy a escribir mejor primero, ¿ya? Va a ser ese dp espérenme. Ah, ya. Va a ser la integral de todas esas cosas, ¿cierto? De ese pequeño dp por el gradiente de 1 partido por R menos R', ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero ahora me acuerdo de lo que definí recién, pues, ¿cierto? Este dp chiquitito, ¿qué corresponde? Ya lo sé, pues, ¿cierto? Eso. Ese dp lo escribo como ahora mi vector polarización por el elemento de volumen. Así que reemplazando, entonces, ahora me queda que eso es lo mismo que 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de mi vector polarización, y ahora lo voy a hacer un poquito más riguroso con las variables. Ahora la integral la tengo que hacer obviamente donde está el volumen, por cierto, y esa ya habíamos dicho que eran las cosas que tenían variables con prima, ¿cierto? Por el gradiente prima de 1 partido por el módulo de R menos R', ¿cierto? Por dB prima, ¿cierto? Entonces, ahora convertí esta integral, que era como rara igual, sumar en esto, la convertí ahora en una integral de volumen, ¿cierto? Ahora sí, ahora para hacerlo bien, ahora sí es una integral de volumen, esto que está acá. Eso es lo que me está diciendo esto. Convertí esto, lo que está representando, en la suma de todas estas contribuciones, ocupando la noción de esta densidad, ¿cierto? De todas estas contribuciones en el espacio y que me va a dar un vector, un potencial total, ¿cierto? Eso sería lo que me dice el potencial total. ¿Qué me falta hacer? Un paso. Fíjense que ahora tengo que, si se me prende un poquito la ampolleta, que este es como un truco que sale en hartas de estas
no quiero obviamente que ustedes se lo aprendan, pero es como para mostrarles de dónde sale, porque que no es tan mágico. Fíjense que aquí tengo la integral de una función por un gradiente. Si yo me acuerdo, digo, esto es como la integral de una función por su derivada, ¿por cierto? ¿Cuál era? Uno dice es como que fuera un f por un g'. Entonces, si uno se acuerda de eso y dice, ah, pero esto, la integral de eso es f por g menos la integral de f por g', ¿cierto? Perdón, lo voy a escribir mejor. La integral de f por g' es f por g menos la integral de f' por g, ¿cierto? Esa es la famosa regla de integración por parte, la que es un día de una vaca vestida de uniforme, ¿cierto? Se la acuerdan, ¿no? Cuando uno dice un día una vaca, ¿cierto? Se la saben así, ¿cierto? Entonces, esto mismo, pero en este caso, en este caso en particular, está hecho como con vectores, pues, pero al final es la misma noción, ¿por cierto? Entonces puedo aplicar esa cuestión ahora en este caso como vectorial y digo, pero, entonces, ese término que está acá, lo voy a escribir entonces que es una función por su derivada, lo voy a escribir entonces como una derivada total, que de ahí sale la demostración de la integración por partes, ¿cierto? De P de R', ¿cierto? R menos R' menos 1. ¿Ya? Entonces, si hago esa separación, esencialmente, chiquillos, es la regla del producto, ¿ah? Fíjense que si tiro este término para el otro lado, entonces me queda la divergencia de esta división o de multiplicación de funciones es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. O sea, eso es, ¿ya? Aquí ya estamos terminando, ¿ah? Así que si reemplazo toda esta cuestión, esto que está acá, lo reemplazo en esto que estaba acá, entonces reemplazando, llegamos a lo siguiente, que el potencial debido a la presencia de estos dipolos se escribe de esta forma. Aquí queda feo, pero no hay nada que hacer. Una integral de volumen de la divergencia de P de R', ¿cierto? Que es el primer término que está acá. R menos R' de B' menos la segunda integral, ¿cierto? Ya. ¿Alguien se acuerda qué les tiene que hacer acá, no? Fíjense que esta es una integral de volumen, pero de una divergencia. ¿Sí? Estoy integrando en el volumen, pero es una divergencia. Entonces está como cantadito hasta el nombre de lo que le estoy diciendo. Si me acuerdo del teorema de la divergencia, ¿cierto? ¿Cuál es el teorema de la divergencia? Que para un campo vectorial cualquiera, la integral de la divergencia de A es lo mismo que de A punto ds, ¿cierto? Ese es el teorema de la divergencia. Entonces, aquí uno convierte una integral de volumen en una integral de superficie. Si hacemos eso, entonces, en este caso, para la primera integral, fíjense lo que nos va a quedar. Y este va a ser nuestra expresión final. Que el potencial se puede escribir como 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de superficie ahora, pero ahora superficie que encierra este volumen, así que por eso le pongo aquí al tiro punto de S' partido por R menos R' menos, lo voy a escribir, no, lo voy a escribir todo junto, menos 1 partido por 4 pi epsilon 0 por ahí la misma integral que estaba recién.
Esta es la expresión final y aquí vamos a como interpretarla bien. ¿Sí? Ya, eso es lo que nos dio. ¿Sí? Dos integrales, la contribución, a ver, recapitulando. Cuando yo tengo que el sistema se puede polarizar, ¿cierto? O sea, que los dipolos que mostramos hace un rato se pueden reorientar, y eso entonces lo caracterizo mediante este vector P mayúscula, que es este vector de polarización, ¿cierto? Este vector de polarización P mayúscula. Entonces, si es que este vector de polarización P mayúscula existe, o sea, el sistema es polarizable, entonces el potencial en un punto cualquiera se escribe de esta forma. Y ahora lo que quiero es como que entender bien qué quiere decir esto. Fíjense que esto es una integral que depende solo de la superficie, porque es una integral de superficie, mientras que la otra es una integral de volumen. ¿Sí? Fíjense otra cosa, en ambos casos tengo que las integrales que me dieron es una función, o sea, esto partido por R menos R', esta otra cosa partido por R menos R'. La constante esta siempre está, ¿cierto? Este 4pi epsilon 0 siempre está. En el caso volumétrico tengo esta función partido en R menos R', esta función partido por R menos R'. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a copiar esto en la próxima página para poder comparar aún más fácil, porque necesito recordarles algo. Entonces, a lo que llegamos a eso que estaba acá, ¿cierto? Pero recordando, ¿cuánto vale el potencial eléctrico si yo tengo cargas volumétricas? Si hay cargas, así en las cargas de toda la vida, cargas volumétricas. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico? O sea, me refiero a que cuando hay un ρ de R'. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico? Eso, uno dice, pero si hay una distribución, sí. Muchas gracias a Patricio, que me dice que tengo que ponerle el prima ahí al final. Acá igual. Porque estoy integrando las variables con prima. Ya, entonces, ¿cuánto vale el potencial eléctrico cuando tengo cargas así como que en la vida, ¿cierto? Como una densidad de carga en el volumen. Entonces, eso lo habíamos visto, fue una de las primeras cosas que vimos. Entonces, digo, eso valía 1 partido por 4pi epsilon 0 por la integral de volumen de rho R' por dB' partido por R menos R', ¿cierto? O sea, si tengo cargas en un volumen, entonces el potencial tiene esa forma. ¿Qué pasa si tengo cargas superficiales? Si hay cargas superficiales, si hay cargas solamente en una superficie, entonces, si tengo cargas superficiales, o sea, sigma de R'. Entonces, ¿cuánto vale ahora el potencial de acuerdo a esa distribución de carga? Entonces, es la misma cuestión, 4pi epsilon 0 por ahora en la integral de superficie de sigma R' de S' partido por R menos R', ¿cierto? Entonces digo, estoy listo, ¿por cierto? Porque fíjense que ahora, digo, cuando tengo densidades volumétricas, la contribución tiene esta forma. Y si comparo con lo que está acá, entonces, ¿qué puedo concluir? Que tener un vector polarización P mayúscula es equivalente, mirando esto, comparando con esto, a que al final yo tenga que esto que está acá, fíjense, compárenlo con esto que está acá. Bueno, tengo un menos también, ¿cierto? Pero esencialmente me está diciendo, esto es como si fuera una densidad de carga volumétrica, pero una densidad de carga de polarización, porque ahora lo que estoy describiendo es la polarización, ¿cierto? Y lo mismo me pasa acá. Fíjense que ahora tengo, en vez de tener este sigma de S, lo que tengo es P.ds, ¿cierto? Entonces, eso es como decir, finalmente, mi vector P es como si fuera una densidad de carga superficial de polarización. ¿Sí?
Entonces, escrito ahora, escribiéndolo así como para que les va a quedar más claro. Fíjense que la última cosita chiquitita, esto lo voy a escribir aquí en rojo, aquí en una orillita nomás, para escribir una orillita. Ese P.ds es lo mismo que yo diga P.nds. Pero ahora es como que le saqué la flechita al ds. Recuerden que las superficies siempre se describen por un vector normal, así que, o descrito de otra forma, ese ds lo escribo como n punto, perdón, por ds. ¿Sí? Así que es para que les quede claro ahora lo que voy a escribir a continuación. Entonces, de ahí uno concluye entonces que puedo definir una densidad de carga ahora de polarización que va a ser simplemente P de R punto n unitario, o que es lo mismo que decir P sub n. Y también puedo definir una densidad de carga volumétrica de polarización que va a ser simplemente menos la divergencia de ese vector polarización, y obviamente también depende de R. Entonces, esas son mis densidades de carga de polarización. Entonces, recapitulemos, chiquillos. Lo que demostramos luego de hacer todo este enjuague matemático es, si es que yo conozco, si es que mi sistema es polarizable, entonces tengo un vector P mayúscula que me caracteriza la reorientación de los dipolos de acuerdo a este monito que hicimos hace un rato, ¿cierto? Entonces, si el sistema se puede reorientar, que casi todos se pueden reorientar, entonces existe este vector P mayúscula, que es mi vector de polarización. Si existe ese vector de polarización, entonces todo este que hicimos recién nosotros nos llevó a encontrar de que debido a eso, entonces el sistema genera estas cargas llamadas de polarización. ¿Cómo se describen esas cargas de polarización? Se describen mediante una densidad volumétrica de polarización y una densidad superficial de polarización. Y entonces, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale la densidad volumétrica de polarización? Vale menos la divergencia de P. O sea, si yo conozco cuánto vale el vector P, le calculo su divergencia y voy a obtener entonces su densidad de carga. Si yo también conozco el vector P y le calculo la proyección normal a la superficie cualquiera donde yo quiera trabajar, entonces encuentro y conozco la densidad de carga de polarización. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, si conozco el vector P, entonces conozco eso, quiere decir que voy a conocer, si le calculo la divergencia y le pongo el menos, entonces voy a saber cuánto vale esta cantidad, entonces cómo se distribuye la densidad de carga, la carga al interior del material. Y si calculo entonces, si conozco P nuevamente y calculo entonces, fíjense que esta es una superficie, ¿cierto? Lo que hicimos fue como cortar así, como pasar un cuchillo a un material. Y entonces hicimos un corte y lo vimos por dentro. Entonces, esto es una superficie, ¿cierto? Como toda buena superficie, esa superficie tiene un vector normal. Esta tiene un vector normal que depende de la posición, por supuesto. Si es que la superficie es así, entonces el vector normal va cambiando. Recuerden que siempre perpendicular a la superficie, pero sea como sea, esta superficie se define por un vector normal. Esta superficie se define por un vector normal. Por lo tanto, si yo conozco el vector P, entonces P.n para cualquiera que sea la superficie en la que yo esté trabajando, me va a dar entonces la densidad de carga de polarización. Entonces, si yo hiciera el problema, resolviera esto, les doy un valor concreto de polarización, les doy todo, ustedes debieran encontrar que este es el que les dio negativo y este es el que les dio positivo. Debe ser todo consistente. Aquí además lo hice así, bien, pareciera ser que sea constante, pero no tiene por qué ser constante porque va a depender del producto punto, ¿cierto? De ese P sub n depende de la posición, porque es un producto punto el que depende de la posición, tal cual estoy mostrando acá, porque el P depende de la posición en general. Podría ser constante, pero no necesariamente. ¿Se entiende o no cómo se procede, chiquillos, o no?
Entonces ahora todo para entender bien cómo se redistribuyen las cargas dentro de un material cuando yo lo pongo bajo la presencia de un campo eléctrico que, como dijimos, polariza el material, entonces todo se reduce a conocer cuánto vale el vector P. Si yo conozco P, entonces conozco cómo están las densidades de carga y por lo tanto sé para dónde quedó positivo por un lado, negativo por el otro, qué pasó incluso al interior. ¿Sí? ¿Se entendió, no, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Hay dudas o no? Se entiende, profe. Ya, muchas gracias. Denme un segundo. Ya, me queda una diapo y terminamos. Entonces, una última como propiedad o corolario de esto último, porque después en la próxima clase vamos a aplicar esto a problemas y de extender un poquito más la teoría, porque ahora yo no les he dicho cómo se calcula P. Eso es lo malo, que ahora yo dije, si conozco P, entonces conozco sigma sub P y rho sub P, ¿cierto? Este sigma, recuerden, depende de, o sea, es adentro del material, mientras que esto depende de la superficie, así que tengo que tener ojo con esto. Se calcula en cada superficie, se calcula este sigma P. El rho sub P es adentro del material y ahí es como más fácil, pero si tengo varias superficies, entonces tengo que calcularlo en cada una de ellas. ¿Ya? Pero finalmente todo se reduce a conocer P, y lamentablemente todavía no les digo cómo se calcula P. Ahí tenemos que seguir avanzando como que en la teoría, y ahí nos vamos a agarrar naturalmente de gente que ha hecho experimentos y ha encontrado relaciones entre campo eléctrico y P. Así que para allá vamos, ahí vamos a ver, se separan los materiales, si son lineales o no, pero veamos una última propiedad para terminar la clase hoy día con lo siguiente. Entonces, como mencionaba recién, supongamos que tengo un material cualquiera, ¿sí? Un objeto cualquiera, el cual yo polaricé. Y por tanto, debido a esa polarización, tiene adentro el material, lo caracterizo por una densidad de carga volumétrica de polarización, mientras que en su borde lo caracterizo por una densidad superficial de polarización, ¿cierto? Por supuesto, ambas dependen de la posición, ¿ya? No tienen por qué ser constantes, dependen de la posición ambas. ¿Sí? Entonces, aquí es lo siguiente. Entonces, es directo, y ahí vamos a hacer la demostración al tiro, pero salen dos líneas. Probar que la carga total de polarización es nula. En otras palabras, la carga total de polarización es cero, ¿cierto? Lo mismo. ¿De dónde sale eso? ¿A qué me refiero con que la carga total de polarización es cero? Yo, lo que hemos dicho todo el rato, esto de polarización tiene que ver con que las cargas simplemente, estos como dipolos, se están simplemente reorientando. Es como que había un dipolo que iba para allá, y si lo pongo un campo eléctrico es así, se le gusta ordenarse, ¿cierto? Si había uno que estaba para allá y le pongo un campo eléctrico, le gusta ordenarse. Pero no estoy creando carga, no aparece nueva carga, no estoy cargando el material, estoy solo como reorientando y reordenando la distribución, que a lo mejor todas las positivas se van a ir para la derecha, todas las negativas para la izquierda, no sé, pero simplemente las estoy como reordenando, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo calcularían ustedes la densidad, una carga total, ¿cierto? Si yo tengo que al interior del material tengo una densidad volumétrica de polarización, entonces la carga total va a tener dos contribuciones. Voy a tener una contribución que va a depender del volumen, ¿cierto? De integrar esa densidad, ¿cierto? La densidad volumétrica de polarización, más una integral de superficie, ¿cierto? Va más la suma de cargas que estén en todas estas partes aquí en la superficie, ¿cierto? ¿Cómo calculo todas las cargas que están en la superficie? Eso es la integral de superficie de esta densidad de polarización, por cierto, de este sigma de polarización en la superficie, por cierto. Entonces, una es la contribución en el volumen y la otra es la contribución en el borde, ¿cierto? En la superficie. Entonces, digo, pero yo ya sé cómo se relacionan cada una de estas cuestiones, por cierto, sabemos que
la densidad de carga volumétrica, ¿cómo se calcula? La densidad de carga volumétrica es simplemente menos la divergencia de este vector P en el volumen, ¿cierto? Volumen. Más la densidad de carga de ¿cuánto vale la depolarización? La depolarización dijimos que era P.N por ds. Ah, pero esto ¿cuánto vale? Este P.N por ds. Esto ya sabemos que vale P.ds, ¿cierto? ¿Cierto? Y por último, estamos casi listos. ¿Cuánto? Esto, fíjense que me dio la integral de volumen de una divergencia. Entonces me acuerdo, tengo que ocupar simplemente el teorema de la divergencia. Eso va a ser simplemente menos la integral sobre la superficie de P.ds más la integral de superficie de P.ds. Por lo tanto, estas dos cosas claramente se van, ¿cierto? Entonces encontramos que la contribución de volumétrica se cancela exactamente con la contribución superficial, ¿cierto? Entonces, con esto demostramos que simplemente cuando yo polarizo un material o un material está polarizado, si yo no le entrego carga por algún otro mecanismo, entonces simplemente hay un reordenamiento de las cargas. La carga total, a lo mejor aquí me quedaron, por ejemplo, que me quedaron todas las positivas. Me quedaron un exceso de carga positiva a lo mejor por decirle, en la superficie, en toda la superficie. Quiere decir que acá, naturalmente, adentro tiene que haber un exceso de cargas negativas, de manera que cuando yo calcule la carga total, esto sí o sí se va a anular siempre. Y ahora esto considérelo como un teorema. No puede ser que haya más positivas que negativas, ojo, estoy solo considerando cargas de polarización, no cargas reales, no cargas como que vengan externas, solo las cargas debido al proceso de polarización. ¿Sí? Así que demostramos de que esto es cero. Ya, vamos a terminar hasta acá, chiquillos. La próxima clase vamos a ver cómo es que ahora les voy a mostrar cómo se conecta esto, cómo lo aterrizamos realmente, porque ahora todo está como muy matemático, es que si conozco P, entonces conozco sigma, como les dije, y conozco ρ sub P. Pero necesito saber cómo calcular P a partir de las condiciones de qué ecuación tengo que resolver, cómo lo conecto con cosas que ya conozco, que es esencialmente el campo eléctrico. Entonces vamos a ver una relación entre este vector polarización y campo eléctrico. ¿Sí? Entonces ahí naturalmente nos vamos a meter como con los materiales concretamente, qué materiales cumplen cierta relación, en fin. ¿Sí? Y después, como les decía, resolver problemas, porque la idea es que también lo vamos aplicando esto y que no sea como solo desarrollar algo de matemática y no aterrizarlo como que en un problema ya más de verdad, por decir, calcular cuestiones. ¿Sí? Así que eso. No sé si hay dudas o no, chiquillos, de la clase de hoy. Igual hice una clase de 1 hora, esperaba hacerla menos, pero no pude cortar antes. Si no hay dudas, chiquillos, ¿no? Ya, si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien, coman harta empanada, que lo disfruten, ¿ya? Y descansen. Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense. Chao, chiquillos. Salin, tomen sus terremotos.